Hola, soy Mauricio José Schwartz. El hombre descubrió que se enfermaba, de alguna manera se dio cuenta de que se enfermaba y se podía curar, y de alguna manera se hizo a la idea que así como manipulaba otros elementos de su entorno, podía manipular su salud y su enfermedad. Es decir, el ser humano se dio cuenta que podía ser el dueño de su bienestar. Desde el principio buscó la salud y las causas de la enfermedad en los lugares más obvios a su alrededor en su sistema de creencias. Las enfermedades eran castigo de los dioses o eran provocadas por elementos de la naturaleza, por malos espíritus, por malos aires, por algún error de la composición del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Lógicamente esto llevó a que quienes decían que estudiaban la salud, quienes afirmaban que eran capaces de curar y que de alguna forma estudiaban o por lo menos reflexionaban alrededor de la enfermedad y de la salud, tuvieran una altísima consideración en las distintas sociedades humanas. El brujo, que luego fue el médico brujo y que luego pasó a ser el médico, tenía una relevancia social muy importante y sus servicios además no estaban al alcance de todo mundo. Es decir, los buenos médicos, y ahora vamos a ver qué era un buen médico, se va usted a sorprender, estoy seguro. Los buenos médicos tenían, por supuesto, el interés de los poderosos que podían pagarles o presionarlos o ejercer la fuerza contra ellos para obligarlos a que los atendieran a ellos y no a los campesinos y siervos de cuarta categoría que andaban por allí en los campos sembrando patatas para el rey. Pese a los errores que había y que son clarísimos y pese a la inexistencia de una verdadera medicina, porque lo que había era una premedicina, un intento de explicar mágicamente la medicina, los médicos tenían una enorme presencia social y llegamos a glorificarlos excesivamente. Y yo espero que mis amigos médicos no se sientan atacados por esto. No se trata de disminuirlos en lo más mínimo, sino de explicar realmente qué hacen, cómo lo hacen y por qué. Decir que algo es verdad porque lo dijo un médico puede ser un error grave y una falacia importante. Durante miles de años, por lo menos en el occidente, la teoría esencial de la enfermedad fue la teoría de los humores de Hipócrates. Es decir, Hipócrates decía que el cuerpo humano tenía 4 humores: flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre, y que tenían que estar en un equilibrio perfecto en nuestro cuerpo. Cuando había un exceso de uno de ellos o una escasez de uno de ellos, el cuerpo mostraba una enfermedad y por lo tanto toda la medicina se dedicaba a mantener el equilibrio de los humores del cuerpo. Los humores respondían también a los 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Entonces había un humor que era caliente y húmedo, pero el otro era frío y húmedo, el otro era caliente y seco, el otro era frío y seco. Va usted entendiendo la idea. Había que aumentar el calor, había que aumentar la humedad o disminuirla, aumentar la sequedad, aumentar el frío. En el caso de la sangre era muchísimo más fácil porque todo se resolvía sacando sangre, que para esto existía toda una especialidad que era la de los sangradores. Digo que no había medicina porque en aquel momento, con la ausencia absoluta de conocimientos que había de todas las disciplinas que hoy consideramos esenciales para hacer medicina, era tan difícil hacer medicina como lo hubiera sido hacer un teléfono móvil en tiempos de los romanos o un cohete a la luna en el medievo. No había medicina. Había explicaciones mágicas, caprichosas, especulativas, algunas observaciones ciertamente agudas, pero básicamente había imaginación que trataba de explicar aquello que seguía siendo un enorme misterio. La excepción, curiosamente, a esto fue la cirugía, porque la cirugía o funciona o no funciona. Entonces ya entre los egipcios había operaciones de cataratas y los trabajos, por ejemplo, para la amputación urgente de un miembro, además sin anestesia. Puede usted imaginarse lo aterrador que podía ser eso. En el caso de las amputaciones, los médicos adquirieron una habilidad impresionante para realizarlas en cosa de segundos, como un famoso cirujano de Napoleón que en pocos segundos podía cortar una pierna o un brazo. Un excelente ejemplo del absurdo que era la medicina, de lo absolutamente caprichosa, de lo imaginaria, de lo fantasiosa que era, fue el terrible caso de Carlos II de Inglaterra, que por cierto, según algunos, se aplica también a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Carlos de Inglaterra cayó enfermo en 1685 y sus 14 médicos empezaron a competir para ver quién lo atendía mejor. Le hicieron varias extracciones de sangre, además de tratarlo con vomitivos, lavativas,
purgas y cataplasmas destinadas a provocarle sudores y actuar como diuréticos, usted sabe, para equilibrar los humores. A más de polvos para inducir estornudos. Lo raparon, le produjeron ampollas sobre las que aplicaron polvo de cantárida, que es un escarabajo venenoso, le pusieron una pomada de resina de pino y heces de paloma en los pies. Resina de pino y heces de paloma en los pies porque creían que servía para... No tengo idea qué. La verdad, no tenemos registros históricos que nos digan por qué creían que ese mejunje iba a funcionar. Además, le aplicaron el polvo de cráneo de un hombre inocente que hubiera sufrido una muerte violenta. Si usted cree que es difícil a veces conseguir una medicina, vaya usted y consiga polvo de cráneo de un hombre bueno e inocente, pero que haya sufrido una muerte violentísima. El monarca Carlos II murió 4 días después de caer enfermo y en 4 días había pasado por toda esta panoplia de barbaridades, y algunos historiadores de la medicina dicen que muy probablemente la causa fundamental de la muerte de Carlos II fueron los médicos. Nos encanta idealizar a los médicos del pasado. Usamos frases como, bueno, es que como dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Y uno dice, ay, y lo repite la gente, y luego uno descubre que los médicos y los nutricionistas de verdad hoy se dedican a luchar para explicarle a la gente que no, que el alimento no es medicina, que todos esos alimentos que le venden a usted para controlar el colesterol, para bajarle la presión, para hacerlo más alto, más guapo y más simpático, no sirven para nada, que los alimentos son nutrición y la medicación es otra cosa totalmente distinta. Pero tenemos esa glorificación de los médicos antiguos. Algunas de las prácticas que algunos quieren mantener vivas eran perfectamente inocuas. Inocuas quiere decir que no servían ni para bien ni para mal. Por ejemplo, era una práctica común quemar hierbas aromáticas y flores y cosas perfumadas durante la época de la peste, en el siglo XIV fundamentalmente, cuando la peste arrasó a Europa y acabó, pese a los esfuerzos de los médicos de entonces, con entre una tercera parte y la mitad de toda la población europea. ¿Servía que quemaran hierbas aromáticas? Pues no. Ellos creían en la teoría de los miasmas, la teoría de que los malos aires, los aires pestilentes que habían estado en contacto con organismos en descomposición traían las enfermedades. Es decir, de alguna forma intuían que había una especie de contagio por aire, pero no lo tenían muy claro. Y pensaban que al quemar cosas perfumadas, pues eran lo opuesto al olor hediondo de la descomposición y eso impediría que la peste afectara a sus pacientes. No sirvió absolutamente para nada. Sin embargo, otras prácticas eran verdaderamente mortales. Los sangrados son una de ellas. Hay recetas del medievo de sangrado que exigen sacar más sangre de la que tiene el ser humano promedio. Entonces, a la mitad del tratamiento, pues el paciente se moría básicamente desangrado. La aplicación de mercurio en muchísimas formas, porque por ser un metal tan atractivo, tan misterioso, tan espectacular, un metal líquido que formaba gotas que parecían esferas perfectas, fue utilizado como medicina en muchísimos casos con resultados que usted puede imaginarse: envenenamiento por metal pesado, en este caso el mercurio. Pero decíamos, ¿por qué tenían éxito algunos médicos? Bueno, mire, porque un alto porcentaje de la gente que enferma de la mayoría de las cosas se cura sola. Esto es lo que se llama la recuperación espontánea, la remisión espontánea. Cuando uno le duele el estómago, en la gran mayoría de las ocasiones, el dolor de estómago no avanza hasta una úlcera terrible, sangrante, que le provoque a usted una hemorragia mortal o hacia un cáncer de estómago aterrador, ni mucho menos. Los dolores de estómago generalmente se curan solos. Las gripes se curan solas, usted lo sabe, lo dicen médicos amigos míos, la gripe con médico dura 7 días y sin médico dura 1 semana. La mayoría de las afecciones, la mayoría de las heridas que nos provocamos sanan solas. Lo cierto es que también en nuestra sociedad hemos tendido a crear una actitud merced a la cual cuando te duele algo mínimamente, cuando sientes la más mínima incomodidad o malestar, vas corriendo al médico y ocupas una consulta para decirle, pues me duele aquí y siento aquí, y el médico muchas veces lo que va a hacer es torearlo. Esto, por cierto, es un error de nuestra concepción de la medicina en nuestras sociedades, que mete una presión adicional a la sanidad pública que generalmente nunca está pletórica de recursos, siempre está al borde de ser desfinanciada. Pero las cosas curan solas, la mayoría de las infecciones curan solas, incluso el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de la COVID-19, pues para la mayoría de la gente pasa sin pena ni gloria. Tienen pequeñas molestias y se curan. Si usted les aplicara cualquier cosa, esa gente podría creer que eso que usted les aplicó los curó, pero lo que ha pasado es que se han curado normalmente.
Pero es que con base en ese hecho de que la mayoría de las veces nos curamos solos, los vendedores de todo tipo de patrañas tienen asegurada una clientela. Todo el mundo puede decir, bueno, a mí me funciona muy bien esto, porque siempre que me duele el estómago me tomo esto y me siento mejor. Oye, ¿ya has probado no tomártelo y ver si te sientes mejor de todos modos, simplemente porque pasó el tiempo? Todos los tratamientos, salvo los que matan al paciente, todos los tratamientos pueden parecer funcionar. Y pueden parecer funcionar porque los seres humanos tenemos en general, salvo excepciones, un sistema inmune extraordinario, capaz no solo de enfrentar afecciones que desconoce, con un sistema inmune innato que está preparado para reaccionar a veces con excesiva violencia y virulencia contra cualquier enemigo que no conozca, y un sistema inmunitario que vamos desarrollando al estar expuestos a ciertas infecciones y que nuestro sistema inmune reconozca a la agente causante de las infecciones, aprenda a combatirlo y por lo tanto quede inmune a él. Esa es la base de las vacunas precisamente, utilizar nuestro sistema inmune. Cuando a la gente le dicen, esto fortalece su sistema inmune, mire, lo único que sabemos que fortalece el sistema inmune son las vacunas. Tenemos un sistema inmune extraordinario, tenemos una piel que nos protege de muchas enfermedades, tenemos un sistema para cicatrizar que es bastante bueno. La mayoría de las heridas superficiales que nos hemos hecho no dejan ni siquiera cicatriz. Los problemas empiezan cuando las heridas son muy profundas. Cuando nuestras defensas, cuando nuestras verdaderas defensas son derrotadas, es cuando deberíamos acudir al médico, porque es cuando necesitamos una ayuda adicional para enfrentar la enfermedad. Y no necesitamos la ayuda de la bioneuroemoción, no necesitamos la ayuda de la homeopatía, no necesitamos la ayuda de alimentos que van a fortalecer nuestras defensas. Lo que necesitamos son médicos de verdad. Si lo piensa usted un segundo, esto permite que muchos charlatanes que no saben nada de medicina ofrezcan todo tipo de pócimas, todo tipo de tratamientos, todo tipo de curaciones y van a tener un aparente éxito entre algunas personas. Esa es la base del éxito de toda la pseudomedicina, sea el reiki, sea la homeopatía, sea el dióxido de cloro, sea la uña de gato, de cuando en cuando además cambian las panaceas, sea la magia de moda, sea lo que sea. Para algunas personas van a llegar a la conclusión de que les funcionó, de que gracias a eso se mejoraron, sin darse cuenta que probablemente eso no tuvo absolutamente nada que ver en su proceso curativo. ¿Cómo sabemos entonces cuándo un medicamento realmente ataca una enfermedad, cuándo una terapia realmente es eficaz y cuándo no? Porque hay una forma de saberlo y es muy reciente. Si usted ve noticias del pasado, verá que continuamente algún señor que era doctor, y si no se había graduado de doctor daba exactamente lo mismo, pues se decía el doctor en una famosa universidad europea, estudió con los alemanes y ha descubierto las pilules orientales, o ha descubierto que el agua radiactiva lo va a hacer bien, o ha descubierto aquella aterradora, nunca supe cómo funcionaba, pero me aterra la sola idea, aquel cinturón eléctrico que se aplicaba en los testículos de los hombres para mejorar su potencia y les daba descargas eléctricas. Estos eran descubrimientos de médicos que supuestamente habían estudiado en algún lado. Uno pensaría que este tipo de cosas han pasado a la historia, pero no, siguen allí. Un señor que dijo que estudió medicina biofísica en una universidad, que lo que es una fábrica de títulos, por 1.500 euros a usted le dan el título que sea, la Universidad de Ciencias Aplicadas Incorporated, le dio a Andreas Kalker un título de doctor en biofísica y de lo que quisiera él, biomedicina energética, no sé cuántas cosas, y entonces él dice que puede vender el dióxido de cloro como si fuera una curación. ¿Cómo sabemos que algo funciona? ¿Cómo sabemos que algo no funciona? ¿Y por qué sabemos que el dióxido de cloro no funciona? Bueno, porque el ser humano ahora tiene algo que no tenían Galeno, Hipócrates y todos los médicos, con todo lo bien intencionados que fueran del pasado. Un método para comprobar las cosas. Olvídese de momento que le llamamos ciencia. Es un método para comprobar si algo funciona o no funciona. Y le voy a poner un ejemplo. Dice usted, esta pócima sirve para
atacar virus. Hombre, está muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no, se la dio una persona que tenía una afección viral y se puso buenísima. Eso lo demuestra. Tengo anécdotas para tirar para arriba. Porque además generalmente quien presenta esto presenta las anécdotas de los que se curaron. Los que se murieron ya no pueden dar testimonio. Bueno, pero una anécdota no basta. La gente puede decir lo que sea, que le funciona rezarle a un santo, que le funciona rezarle a Dios. Hay mucha gente que ha recomendado rezar intensamente en tiempos de la COVID-19 y sin embargo, pues los rezos parecen no haber parado la pandemia. Tenemos que poderlo comprobar de alguna manera. Entonces, lo primero que se hace es ir al laboratorio. Bueno, no le llamemos laboratorio para que no se asuste nadie con la ciencia. Vamos a un lugar que no esté contaminado, ponemos unos virus y le aplicamos la pócima que nos dice que funciona para matar los virus. Y vemos si los virus se mueren. Si no se mueren, ya sabemos que es una trola, pero supongamos que los virus se mueren. Una cosa es matar virus en un pequeño recipiente con un caldo de cultivo. Vamos a ver si esto funciona con el virus infectando a un ser. Por ejemplo, a un ratón infectamos ratones con el virus. Tenemos ratones que están exactamente en las mismas condiciones, tienen la misma edad, la misma alimentación, la misma temperatura, la misma iluminación, más o menos de la misma edad, una cierta uniformidad genética. A la mitad no le damos el antiviral o el presunto antiviral y a la otra mitad se los damos. Y vemos qué pasa. Si se curan todos, es que el virus se cura solo. Si no se cura ninguno y se mueren todos, pues la pócima no sirve. Pero si la pócima cura a la mayoría de los ratones infectados a los que se las damos y la mayoría de los ratones a los que no se las damos se muere, podemos empezar a sospechar que ahí hay algo. Y entonces empezamos a probar con seres humanos. Las pruebas con seres humanos empiezan con dosis pequeñísimas para ver, primero que nada, si el medicamento es seguro, porque las pócimas, mejunjes, preparados o medicamentos que usamos tienen que tener la característica de ser eficaces, de ser seguros y de que sus efectos secundarios no sean tan malos como la enfermedad o peores que la enfermedad. Alguien explicaba el otro día precisamente en un streaming que tuvimos sobre el hidróxido de cloro, como por ejemplo soportamos malestares mayores para combatir el cáncer, como es el caso de las quimioterapias, porque el beneficio es enorme. Eso no lo soportaríamos para una uña enterrada, la incomodidad y perder el pelo que pueden provocar algunas, no todas las quimioterapias, como ya hemos hablado aquí de quimioterapias. Así que, pues tenemos que asegurarnos primero que el medicamento sea seguro y por lo tanto le damos dosis muy pequeñitas a unos voluntarios sanos. Y si no les pasa nada y si no empiezan a reportar que tienen arritmias cardíacas y les duele el estómago, vamos aumentando la dosis hasta encontrar las dosis que son seguras. Una vez que sabemos cuáles son las dosis que son seguras, podemos empezar a probar el medicamento en seres humanos. Tomamos a unas personas que están enfermas, las dividimos en dos grupos, a unos les damos el medicamento y a otros les damos un placebo, algo que es igualito al medicamento pero que no tiene efecto, y vemos cómo se comportan. Para que no influya ni siquiera el experimentador, es decir, la persona que reparte el medicamento, el placebo y medicamento, podría tener una actitud distinta. Mira, a ustedes les estoy dando el medicamento, ustedes tienen esperanza de curarse. Ustedes, mira, te vine a traer esto, pero en el fondo me da pena decirte, o me da pena pensar, o exhibo, muestro con mi actitud que no tengo mucha esperanza que te cures porque sé que te estoy dando una píldora de azúcar. La gente no debe saber si le están dando un medicamento real o un placebo, tiene que estar ciega al procedimiento, pero el que lo reparte también tiene que estar ciego al procedimiento para que a todos los trate igual y no influya la psicología en la determinación de la efectividad del medicamento. Y por eso estos estudios se les llama de doble ciego. Si en un estudio de doble ciego tenemos un medicamento que efectivamente cura en la mayoría de los casos, la perfección no existe en medicina, cuidado, cura en la mayoría de los casos la enfermedad, el virus en concreto, y no causa efectos secundarios terribles y es bastante seguro, podemos entonces ir con las autoridades mundiales y decirles, tengo esto, estos son mis estudios, estos son mis protocolos, esto es lo que yo he hecho, autorízame a venderlo para las personas que tienen esta enfermedad. Se llama un método científico, es un método clínico que utiliza los elementos de la ciencia. Y gracias a él tenemos
la certeza razonable de que los medicamentos que consumimos nos van a hacer más daño que bien, que van a ser seguros y que van a ser eficaces. Y cuidado, aún así hay errores. Decíamos que en medicina no hay 100% seguro y en ocasiones hay errores y en ocasiones hay omisiones y en ocasiones hay tragedias. Imagínense si hay tragedias con todo este sistema cuidadosísimo de análisis, de dosificación delicadísima de los medicamentos para no hacerle daño a nadie. Si aún así hay problemas, lo que hay cuando se trata de una pócima que no tiene ningún control y que solamente depende de que alguien diga, pues es que a mí me funcionó. Hoy tenemos médicos que nos dicen que el dióxido de cloro cura el coronavirus. No han dado pruebas al respecto. Otros nos dicen que las mascarillas no sirven. Las mascarillas te quitan el oxígeno. Claro, uno mira a los cirujanos que traen mascarilla durante 8 horas haciendo una complicadísima operación de trasplante cardíaco o de neurocirugía y dirá, lo estará haciendo en estado de hipoxia, lo estará haciendo con su cerebro privado de oxígeno o nos están contando un cuento. Las mascarillas te quitan el oxígeno. Seguramente los médicos que hacen las operaciones saben un poco mejor cómo funcionan las mascarillas que estas personas que dicen eso. También nos dicen que el virus no existe, pero el virus no existe, pero lo han creado unos señores muy malvados. El virus no existe, la enfermedad es imaginaria, pero el 5G te lo activa, y etcétera, etcétera. Mitos que hemos ido viendo aquí, que estuvimos viendo sobre todo en los vídeos que hicimos durante el confinamiento. Y uno dice, pero si los médicos lo dicen, ¿eso no es suficiente? No es suficiente. No es suficiente porque los médicos, siento decirlo, no son científicos. Los médicos son algunos de los profesionales más altamente especializados del mundo, pero su objetivo no es hacer ciencia. Su objetivo es diagnosticar enfermedades, tratar enfermedades, darle una mejor vida a sus pacientes, darles más tiempo de vida a sus pacientes, quitarles dolor, molestias e incomodidades a sus pacientes. Son técnicos altamente especializados. Es uno de los niveles de tecnología más elevados que existen para el bienestar humano, pero no hacen ciencia. Toman los elementos de la ciencia, estudian y se aprenden los elementos de la ciencia para poder realizar su labor como médicos, para curar, tratar, si no pueden resolver una enfermedad, por lo menos disminuir sus daños, prolongar la vida y prolongarla con la mayor calidad posible. Tienen que saber mucho de los datos de la ciencia, pero con gran frecuencia desconocen los métodos de la ciencia. Y el ejemplo que yo tengo para esto siempre es muy claro. Vea usted los planes de estudio de las facultades de medicina de todo el mundo. Y esto no es un error, no es que qué mal que no estudian método científico, quizás deberían hacerlo, pero es que tienen que estudiar muchísimas otras cosas, muchísimos datos de la ciencia que quizás no dejan espacio para que estudien los métodos por los cuales se llegó a esos datos. Pongo como ejemplo que es el plan de estudios actualizado de la Universidad Complutense de Madrid para la carrera de medicina. No tiene método científico en ninguna de sus asignaturas. Ninguna de sus asignaturas dice cómo se saben las cosas, solo les dicen a los médicos lo que se sabe y que se tienen que aprender para poder hacer el difícil trabajo de diagnosticar, tratar, pronosticar y además atender humanamente a sus pacientes. Hay médicos que investigan, por supuesto, hay médicos que investigan y que son científicos, pero son científicos aparte de ser médicos y tienen que estudiar los métodos de la ciencia aparte de su carrera médica para poder realizar investigación científica, investigación médica o investigación en bioquímica o investigación en farmacología o investigación en biología molecular o investigación en genética o investigación en virología, en epidemiología, en muchísimas especialidades de la ciencia que están estrechamente relacionadas con la medicina, pero que no son medicina. Que algo lo diga un médico no tiene valor de verdad en sí mismo. Usted puede decirme, de hecho muchas personas lo están diciendo, es que hay médicos que dicen tal o cual cosa. Andreas Kalker, el gran negociante del dióxido de cloro, del MMS, de la solución mineral milagrosa, que ahora le cambiaron el nombre para sonar un poco menos absurdo, CDS o protocolo CD, pero es lo mismo, la solución mineral milagrosa de la que ya hablamos aquí, tiene médicos que dicen todas las barbaridades que a usted se le ocurra. Se reúnen en un grupo, se llaman Médicos por la Verdad. Muchos de ellos no son médicos, hay conspiranoicos como David Icke o
o Alex Jones, hay organizaciones empresariales de la charlatanería como Mindalia Televisión, pero aparecen todos, pero aparecen muchos que sí son médicos. Pensemos primero qué es un médico. Un médico es una persona, decíamos, un técnico altamente especializado que utiliza el conocimiento científico para hacer su labor. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo que si abandona la ciencia deja de ser médico? Es decir, si un requisito fundamental para la práctica de la medicina es el conocimiento de los datos de la ciencia y su aplicación por el bienestar de la gente, cuando se rechaza la ciencia se deja de ser médico. Es como un ingeniero que decide no usar las matemáticas y empieza a calcular presas y puentes ferroviarios a ojo. El que una persona tenga el título de médico no garantiza absolutamente nada si lo que lo mueve son su ideología, sus creencias, sus supersticiones, su misticismo, su religión, su ideología. El médico tiene que ajustarse al conocimiento de la ciencia, tiene que usar el conocimiento de la ciencia, tiene que aplicar el conocimiento de la ciencia o deja de ser médico. Cualquiera que le diga a usted que todo aquello que el resto de los médicos aceptan como verdad porque conocen la ciencia que hay detrás de ello, no es porque se les haya ocurrido a los médicos, no es que los médicos digan, nosotros creemos que el SARS-CoV-2 es un coronavirus porque lo leímos en las nubes. No, los médicos dicen, hombre, el SARS-CoV-2 es una variante del coronavirus porque los bioquímicos, los biólogos moleculares y los virólogos, los genetistas lo han estudiado a fondo y saben lo que están diciendo. Lo que rechazan los médicos que se apuntan al mundo de lo alternativo no es rechazan lo que dicen otros médicos. Rechazan todo el conocimiento que se tiene en muchísimas disciplinas que están interrelacionadas entre sí, que no son independientes, que no puedes arrancar un trozo sin que se caiga todo el edificio del conocimiento que hay detrás de lo que sabemos. La falacia de autoridad, de lo dijo un médico, la estamos escuchando demasiado y tenemos que combatirla con esas ideas fundamentales. Solo vale de lo que dicen los médicos aquello que está validado científicamente. Si un médico abandona la ciencia, deja de ser médico, se convierte en un charlatán más. No importa cuántos diplomas cuelgue en su consultorio, no importa cuántos títulos haya reunido en el pasado, cuando ha cambiado de bando, cuando ha dejado el bando de la ciencia para irse al bando de la charlatanería, de la imaginación, de la superstición, del engaño, deja de ser médico, o por lo menos deberíamos dejar de considerarlo médico para considerarlo como lo que realmente es, y que es parte del enemigo, parte de aquellos que rechazan la ciencia y que no se dan cuenta, han decidido no darse cuenta que todo a nuestro alrededor es ciencia, que ninguna de las curaciones mágicas que se han vendido a lo largo de los siglos ha servido para nada, y que la esperanza que tenemos ahora ante esta pandemia y ante otras muchísimas enfermedades para las cuales se venden todo tipo de panaceas, todo tipo de mejunjes, todo tipo de tratamientos caprichosos y fantasiosos, la única esperanza real que tienen es la de la ciencia, que encuentre los conocimientos necesarios para que la medicina los use en beneficio de todos nosotros. Cuídese usted cuando un médico diga algo que va en contra de todo lo que sabe la ciencia, porque es como si se encontrara usted a un químico que le dijera que el agua está hecha de polvo de ángel y caspa de gnomos y no de hidrógeno y oxígeno. ¿No cree usted?